¿Qué le pone adentro? Jamón y queso. Soy feliz de vivir en Jujuy. ¿Usted es de acá de toda la vida? No, yo de Bolivia. ¿De Bolivia? Sí. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro acá en Maimará, Jujuy, en plena quebrada de Humahuaca, en Villa La Tasca. Un lugar que me recibió con los brazos abiertos, son como cabañitas, bueno, tienen su comedor, ya les voy a estar mostrando mejor. Y ya es la hora del atardecer, así que me voy a ir a comprar una buena tortilla jujeña, que hasta ahora probé solamente la riojana, las tortillas jujeñas todavía no, y las hacen ahí en la placita en el pueblo, las señoras a la parrilla y con unos matecitos para ver el atardecer. Viene genial. Acá tiene todo un lugar para tomar mates, es un octaedro y tienen para hacer fogón también. Ahí seguramente voy a tomar los matecitos. Y acá tiene la tranquera por las llamas para que no se le metan, porque si no le comen todo. Re lindas las llamitas. Creo que una se llama Sasha, la otra Sara y el otro no me acuerdo. ¿Ven? Ahí están las llamitas. Y acá tiene todo un parquecito donde ellas aprovechan y comen. Y toda esa montaña que estamos viendo ahí es la paleta del pintor. Se llama la paleta del pintor porque parecen como pinceladas que van haciendo así. Y ahora con el atardecer, se iluminan. Bueno, y este es el camino del agricultor en el que estamos andando ahora. Tengo pendiente hacerlo porque para atrás todavía sigue. Y bueno, se van viendo los distintos agricultores que me comentaba ahí Sergio. Yo soy de Maimará, nací acá, crecí acá hasta los 13 años y después me fui un poco a vagabundear por el mundo, por Argentina más que nada. Pero Maimará es hogar. Y a Maimará siempre se vuelve. Dice una canción, reza una canción, dice a Jujuy siempre se vuelve. La mayoría de la gente se dedica a eso, a cultivar. Algunos cultivan vino, he visto chauchas, papa, lechuga, bueno, todo. Y ahora vamos bordeando todo por el camino, la paleta del pintor acá, a la derecha, miren, a la izquierda, perdón. Miren lo que es, es terrible. Muy linda la montaña esta, unos colores tiene. Y literal que parecen pinceladas, ¿eh? Por eso le pusieron así, la paleta de pintor. Y este es el pueblito de Maimará. Ahora hay un poco de viento, es normal, en la tardecita siempre hay viento. Y todas las casitas son así, de adobe, muchas de adobe, de ladrillo, de piedra. ¡Fua! Mirá la paleta del pintor ahí, qué linda que es. Me encanta esa montaña. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, cómo no. Yo estoy yendo a comprar tortillas. Me agarraste. ¿De dónde vienes? Yo soy de Villa Langostura. Ay, de Villa Langostura, Neuquén. Sí. Y estoy uniendo toda Sudamérica a través de los Andes. Sí. Me estoy quedando allá en Villa La Tasca. Bueno, muchas gracias. A usted. Que tenga una linda tarde. Ven, ahí están haciendo las tortillitas. Acá es donde hacen las tortillas. Algunas son simples y otras parece que las hacen rellenas. ¿Qué le pone adentro? Jamón y queso. Jamón y queso. Qué rico. Tremendo. Y miren cómo se hace ahí a la parrillita. Hace un calor acá. Terrible. ¿Y en cuánto están las rellenas? 1500. ¿Y las simples? Sí. Bueno, le voy a llevar una rellena, pero solo de queso porque no como carne. ¿Y hace cuánto que hace tortilla? Hace como 15 años, 16 años. Oh, muchos años, la tiene re clara usted. Sí. ¿Y la masa cómo la hace? La masa le hago con grasa. Acá llegó el queso que faltaba para mi tortilla. ¿Y tu nombre? Me comentaba Alicia que es prácticamente casi la única que hace acá las tortillas en Maimará todo el año. Después también hay una señora que viene a veces en verano, pero ella está 24/7 acá. Así que cuando vengan la van a poder encontrar enfrente del colegio. Estoy acá con mi tortilla en el octaedro con unos buenos matecitos. Miren, ahí está el fogón. Y tengo la paleta de pintor atrás, más pintada
pintada que nunca, se la ve toda roja. Ah, no, este escenario es único. Y vamos a probar la tortilla de solo queso, a ver qué tal está. Con estos matecitos, reba. Que hay tres cosas que tenemos que desmistificar para que la gente lo sepa. Que acá no hay frío extremo, que acá no llueve copiosamente como algunos creen, porque algunos dicen en las redes sociales, ¿a dónde va el norte? No, llueve una barbaridad. Y acá tenemos de 300 a 400 milímetros anuales en la quebrada de Humahuaca. Y la tercera cosa es que calor insoportable acá no existe en la quebrada. Acá en la quebrada de Humahuaca los pueblos viven de distintas cosas. Los pueblos que viven netamente del turismo son Punomarca, Tilcara y Humahuaca. Y todo el resto del pueblo tienen otras actividades extras. Maimara ha comenzado a vivir del turismo hace un tiempo, pero también vive más que nada de la agricultura. Y en la agricultura tenemos tres cosas. Siempre se cultivó verduras. Algunos agricultores empezaron a cultivar flores. Hace unos años comenzaron a cultivar uva y están sacando muy buenos vinos. Ya hice mis compras de la mañana y la verdad que está muy bueno porque es todo bien fresco y uno también colabora, ¿no?, con las personas locales. El mercadito es un espacio que se lo da el municipio a la gente local, obviamente que le cobra por mes, pero es un lugar donde ya todo el mundo sabe que están en las mañanas. Así que si vienen acá por Maimará, ya saben dónde hacerse de sus provisiones. Estoy acá en el puesto de Noé, que es la encargada de hacer las empanadas. ¿Empanadas jujeñas? Claro, empanadas jujeñas. Qué grande. ¿Y qué le pone Noé? Bueno, le ponemos un poquito de cebolla, papa, la cebolla va salteada. Ajá. Y luego ponemos la carne picada a cuchillo. Y por supuesto que el verdeo no puede faltar. Y un poquito de verdeo. Para que le dé el toque final a las empanadas. Y acá estoy con... Y con ella doña Mercedes. Mercedes, que Mercedes es la encargada de hacer la fritanga. Claro. Y Noé, ¿hace cuánto que estás acá? Ya desde la pandemia. Ah, bastante. Sí. ¿Y sos de toda la vida acá de Maimará? Soy desde los 11 años que vivo acá en Maimará. Prácticamente de toda tu vida. Sí, soy jujeña, inclusive soy de más del norte, digamos, nací en Humahuaca. Ajá. Y bueno, a los 11 años me vine a Maimará. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Jujuy? Lo que más me gusta es todo. Soy feliz de vivir en Jujuy. Todo, mis paisajes, la gente, la cultura más que nada. Tal cual. Sí. Eso voy notando en estos días. Sí. Y tenés una habilidad para el repulgue, te digo, que es magia pura, ¿eh? Sí, pasa que yo vengo de padres que ya eran, digamos, hacían empanadas para vender y eso. Entonces yo ya como que nací ya. Lo llevas en la sangre. Lo llevo en la sangre. Estoy acá con Julián, que bueno, estaba ahí en el puestito de empanada y me dice, venite a mi casa, que es esta que está acá enfrente, amarilla, muy linda. Y bueno, su abuelo fue fundador del pueblo, me dice. Sí. Qué Sí, loco, don uno de Luis. los pioneros. Don Luis Quevedo, Luis Quevedo. Sí. Y en ese entonces, en el 1700, me dijiste. 1789, mi bisabuelo. Vamos a conocer cómo eran las construcciones antes Sí, entonces, todo ¿no? de adobe esta casa. Todo de Esta adobe. es una de las mejores cuadras que más se mantiene. Viste, porque la construcción es una cosa alta, mira, las paredes altas, porque vos viste a los otros pueblos, Claro. marca todo bajito, las calles angostas, mira esto. Es gigante, es re alto. Claro. Ah, mirá, bien altas, ¿eh? ¿Se hacen altas por el calor para que sean frescas? No, era la costumbre del estilo, un estilo medio, Colonial. sí, así, exactamente. Me encanta este parque, mire. Mirá, Esto es todo uva, ¿no? Esta parra yo la podo todos los años y la cuido. Ya está, ya brotada, ya tiene, mirá, ramitos de uva, ya tiene. ¿Y haces vino patero? No, esto para nosotros comemos la uva, La uva nomás. uva blanca. Qué rico. Miren lo que es el techo, ¿eh?
Todo en madera, bien Todo en alto. madera, sí. Estos después eran de barro, todo techo de caño barro. Mi papá le puso chapa y madera. Ahí va. Y Miren el sistema de calefacción, familia. Acá tienen caldera para el invierno y me decías que tienen gas natural de la calle. sí, Qué loco, hay muchos lugares que yo he pasado que no tienen. hay pueblos más grandes. Sí. Cafayate en Salta, Sí. que tienen más de 100.000 habitantes, no tienen gas natural. Mirá Muchos vos. pueblos en Salta no tienen. Acá tenemos toda la quebrada de Boca. Al final nos tentamos acá con Julián y nos vinimos a lo de Nue a comer unas buenas empanadas de queso, que solo le quedan de queso porque la carne volaron. Qué rico. ¿Salsita picante? Bueno, la salsa picante se llama yahua. Así que bueno, estas son fritas, la verdad es una pinta tremenda. Vamos a estar probando a ver qué Sí, dale. Ahí tenés. Entonces, Y acá tenemos las vías del tren, que todavía está funcionando, me comentaban. Va desde el Volcán, que es un pueblo que queda mucho más lejos pasando Purmamarca, y va hasta Tilcara, son unos 50 kilómetros. Me comentaban que el viento a esta hora en Maimará es normal, totalmente normal. Después a la tarde afloja un poquito al atardecer. Y todas esas frutas y verduras que veían en el mercadito salen de esas fincas que me comentaba Sergio, el dueño de La Tasca. Y estas personas les compran a distintas fincas y lo que hacen es revender esos productos. No es que ellos mismos los cosechan. Por ahí algunos de los que están ahí sí, pero estuve hablando con varios y me dijeron que no, que lo que hacen es comprar a distintas fincas y revenden acá. Estoy saliendo de Villa La Tasca para hacer el camino del agricultor, donde justamente se encuentran la mayoría de los agricultores que proveen de materia prima al mercadito. Miren, ahí ya se empiezan a ver los campos. ¿Ven? Vamos a ver si podemos charlar con alguno. Y miren esta casa acá. Oh, ¿qué es esto? Un hospedaje. Está justo enfrente de todos estos, no sé si son viñedos. Fue tremenda construcción, ¿eh? No sé qué será, no dice nada. Parece una casa. Y está al lado de todos estos campos. Miren acá. ¿Qué es eso? Lechuga parece, no sé. Una hoja verde. No para ver de campos, campos y campos. Miren, acá está la gente trabajando. Hay un perro ahí. Tampoco quiero molestar mucho, ¿no? Pero hay un burro. Es increíble la cantidad de burros que hay acá. Miren, ahí están trabajando la tierra con una pala, parece. Y había un señor que estaba echando como un líquido fertilizante. Y al ladito las vías del tren, ¿eh? Todavía no lo vi pasar, se supone que pasa ahora tipo 3 de la tarde, por ahí. ¿Ven? Miren, acá estamos al ladito de las vías del tren. Y del otro lado está el río, por donde va una ruta también que me recomendaron hacer. No sé si podré pasar al río por acá, como cruzarlo, ¿no? Parece que la parte de los campos terminó. Acá se ve todo mucho más seco. Acá parece como si se pudiera cruzar las vías del tren. Sí. Uesa. Capaz puedo unir los caminos y hacer todo por el río. Del otro lado. Sí, este camino... A ver... Tampoco quiero castigar mucho las ruedas. No tengo casi rueda de atrás y está lisa, lisa, lisa. Ahora vamos a empezar a pasar por los campos, pero del otro lado. Miren, acá los tenemos más cerquita. Acá como que el camino se corta. Está todo medio suelto acá, ¿eh? Uesa, mucha arena. Y el camino sigue como para allá. Tendría que cruzar acá el río. Uesa. Sí se pudo. Acá hay como unas lagunitas y acá el camino vuelve a incorporarse, se aleja un poco del río. Acá hay un campo, miren. Ahí, no sé si habrá alguien. Por ahí puedo probar como para saber qué cosechan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Anda cosechando? Estamos regando. ¿Están regando? Sí. Mucha sequía, ¿no? Acá. Mucho. Mirá cómo se riega todo. Sí, Tipo acequia, ¿no? claro. Está bueno. ¿Y qué cosechan acá? Lechuga, cebolla verde. ¿Se da bien eso?
Sí. ¿Y eso es lo que venden ahí al mercadito? No vienen verduleros de allá de Perico, de Orán, Salta. Comprar. Venden allá para la ciudad. Claro, llevan para allá. Pero hay algunas de estas quintas que venden ahí en el mercado, ¿no? Poco, pero ahí. Poco, ¿no? Sí, ¿Y esta ya es la época de cosecha? sí. Cosechar y seguir plantando. En mayo ya se termina ya la cosecha también. ¿En mayo? Sí, porque después ya es frío para adelante. ¿Ustedes de acá de toda la vida? Sí, no, yo de Bolivia. ¿De Bolivia? Claro, acá estamos acá nomás. Claro, sí. ¿Y qué se le dio por venir a Argentina? Y para trabajo. Laburo, ¿no? Claro. Más oportunidades. Sí, allá no hay mucho. Allá no, ¿no? Sí, ya tengo mi familia aquí. Acá Tengo ya hizo su vida. ¿Hace cuántos años que se vino? Varios años, como más de 10 años. ya. ¡Fua! Un montón, ya es de acá. Claro, mi nena tiene 10 años, yo mucho más antes yo vine. Claro. ¿Y labura usted solo acá en la tierra? Sí, con mi señora. ¿Y son de acá de Maimará? Sí, aquí al frente vivo yo allá. Ah, está bueno, le queda al lado. Claro, no. Ahí saca lo suyo, ¿no? Para que Sí, sí, está ahí, corra bien el agua. No, lindo lugar tiene acá, ¿eh? Sí. ¿Y con esto le alcanza para vivir, digamos, la familia? Sí. Ahora por lo menos está medio bajo la precio, pero después ya de otro mes ya se compone ya. Ah. Ya vienen más camioneros, más de Tucumán. Llevan más verdura, ya más suben los precios. Bueno, voy a seguir explorando un poco la zona. Bueno, yo también ya me tengo que ir. Bueno, sí. Un gustazo, señor. Bueno, ¿Su nombre es? Pascual Sidler. Un gusto, Pascual. Bueno. Siga muy bien. Me voy de la finca de Pascual, un grande, de Bolivia me dijo que viene. Y ya hizo su vida acá. Qué loco, ¿no? Yo pensaba que estas fincas más que nada producían para el mercado, pero no, se ve que lo que se comercializa en el mercado es poquito, ¿no? En comparación a la producción que tienen ellos. Seguramente una muy pequeña parte debe ir para el mercadito de acá, pero la mayoría la venden para Salta. Bueno, acá tenemos el burro que se queja. A la noche capaz a veces se los escucha. Acá tenemos la bodega DuPont. Vamos a ver de llegar. Recién le acabo de preguntar a la chica si se podía acceder. Me dijo que sí. Vamos a chusmear. Acá también hacen mucho vino. Viñedos y bodega DuPont. A 2.400 metros sobre el nivel del mar. Se hacen visitas, miren. De lunes a sábado. De 11 a 18 horas. Y el domingo está cerrado. Acá tienen todos los campos. Las vides ya están todas verdes. Acá tienen un montón de álamos que deben haber plantado para el viento. Miren qué lindas rosas. Tienen rosas rojas, ahí violetas. Y tienen todo como si fuera un restaurante, parece. Miren qué auténtico, ¿eh? Toda la construcción así en adobe, con pasto. Tienen unas mesitas re lindas acá con las mismas rosas que tienen ahí. Y bueno, acá por ahí uno podrá tomar algo, comer algo con la vista a toda la montaña. Ahí estuve charlando un poco con el encargado y me dejó pasar a las vides, a que camine entre ellas. Todas estas que tengo acá son Syrah. Todas Syrah. Así que bueno, vamos a chumear, vamos a caminar. Ah, miren. Estas serían las uvas. No sé si alcanzan a verlas. Estos ramilletes que están acá, no quiero tocar para no intervenir. Pero todas estas, me parece, son las uvas chiquitas. Y me decía que acá hacen unas 40.000 botellas al año. Una producción muy pequeña. Así que esto es una bodega, un boutique, que es la primera bodega acá en la zona. Y bueno, voy a seguir caminando entre las vides. Ya estoy conociendo un poco las Syrah. Y ahora me voy a ir a una zona que hay un poco de Malbec y Cabernet Sauvignon. Ahora estoy caminando por la varietal Malbec. Y a diferencia de las otras veo como más espacio para caminar. Y que son más altas, capaz son más antiguas, tienen más años. Y también se ve la uva muy chiquitita todavía. Recién está empezando a crecer la uva. Ya son como las 2:30 de la tarde y tengo que cargar nafta en Tilcara, que es el pueblito que sigue más adelante, porque en estos días voy a estar cruzando por Jama para conocer ahí San Pedro de Atacama. Y tengo mitad de tanque y no sé si voy a llegar con lo que tengo, así que prefiero cargar. El viento que se acaba de levantar acá. Voy a ver si puedo seguir el camino hacia allá, bordeando todo el río, o si se corta y tengo que volver por donde vine. Me gusta mucho este caminito, ¿eh? Tiene un poco
de piedras y de arena como acá en algunos momentos. Acá hay arenita, pero ya somos expertos en la arena. Después de lo que sufrimos ahí de Tolar Grande a San Antonio, que está lleno de arena, esto no es nada. Acá tienen las distintas herramientas con las que utilizan para arar el campo. Miren, acá hay más. Y tienen los burros así en los corrales. Los deben utilizar para traccionar, me imagino, o para llevar cosas. Por esta calle me parece que ya llegamos ahí al centro de Maimará. Y acá tenemos las vías del tren, que debe estar por cruzar, ya son las 2:30. Me habían dicho que tipo 3 cruzaba el tren. Me gustaría poder verlo. Ven, acá están las vías del tren. No viene nadie. Allá están los de tránsito. Llegamos al pueblo de Maimará. Ahora sí, ya en la ruta 9, sigamos rumbo a Tilcara. Bienvenidos a Tilcara, familia, patrimonio de la humanidad. Tenemos la estación de tren de Tilcara. Toda esta, ahí está el tren. Es un tren bastante moderno, Pensé que iba a ser otro tipo de tren, pero no. Y acá tenemos el tren de la quebrada de Humahuaca. Está ahora en Tilcara y seguramente debe estar ya prontito a salir para el lado de Maimará y de Volcán, que es donde termina. Casi unos 50 kilómetros de recorrido. Y bueno, está bastante lindo, Ya cargué combustible y estoy volviendo a Maimará porque tengo el neumático trasero muy gastado y bueno, tengo que cuidarlo. Y acá estoy pasando por el famoso cementerio que está en medio de la montaña, arriba de la montaña, con vistas ahí a la paleta de Pintor. Sin duda, eso sí que es descansar con buena vista, ¿no? No, increíble. Zarpado cementerio. Ya que estoy acá, para ahorrar un poco kilómetros y cuidar la rueda también, voy a entrar por acá al centro de Maimará. Nunca entré por acá. Y de paso, bueno, sorteamos acá todo el cementerio. Ahí después les voy a mostrar en qué estado está mi neumático. Y lo voy a estar cambiando, si todo sale bien, en Chile, pero en Santiago de Chile. Y para eso todavía faltan como 2000 kilómetros. 2000 y pico de kilómetros. Así que imagínense. Falta todavía. Tengo que cuidarlo muy bien y no arriesgarme por muchos caminos de ripio, que a mí me cuesta un montón. Pero bueno, voy a tener que controlarme porque se me llega a quedar ahí el neumático, llega a pasar algo feo con él y estoy en medio de la nada en un camino de ripio. No va a estar muy bueno. Comienzo a cargar la moto para seguir viaje hacia el Paso Jama y dejo mi huella antes de irme de Villa La Tasca. Nos vemos en las buenas rutas.